¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta su casa del misterio, Andalucía Paranormal. Un punto de encuentro en el que todas las semanas procuramos llevarle todo lo que de misterioso, de desconocido, de histórico, de heterodoxo, de legendario tiene primero nuestra comunidad autónoma andaluza y luego, evidentemente, nuestro país. Hoy con un programa que les va a resultar muy diverso. Nos vamos a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, un lugar históricamente encantado donde dicen que se aparecen, entre otros, el espíritu de Cecilia Bol de Faber. Inmediatamente después nos vamos a ir a hacer prácticas de psicofonías con el grupo Cero en la casa de la difunta, para inmediatamente seguir con una recomendación de cine, con una película, Psycho Killer, es decir, asesino en serie. Hoy además quiero hacerle una pequeña editorial en la cual hablemos del mundo del misterio, ¿verdad? Cuando se emiten estas investigaciones nuestras, u otras que también se emiten en otras televisiones nacionales, ¿no? Bien sean generalistas o bien sean a nivel de temático, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, Discovery Max, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Siempre cuando uno acaba o está viendo esas imágenes, esos programas, a mí me gusta trastear por redes sociales. Y los comentarios son: eso es mentira, esto se lo están inventando, eso es... Y claro, da rabia porque a mí me queda claro que no sé cómo actúan otras personas, pero sí cómo actúo yo u otros investigadores, ¿no? Y mostramos lo que hay, vamos a los sitios, disponemos un aparataje que es bastante amplio, contamos la historia, documentamos los hechos, si tenemos testigos, ponemos testigos, y luego empezamos con nuestras máquinas, que unas les gustarán más, que unas les gustarán menos, que unas le darán más credibilidad, que otras le darán menos credibilidad. Eso ya es una sensación que cada uno tiene dentro. Pero que cuando nosotros las usamos u otros las usan, es porque de verdad ayudan. Y el resultado, que pueden ser horas, luego se lo emitimos en esta casa o en cualquier otra cadena que tenga un programa de misterio, ¿no? Y le emite las piezas, los minutos que se cree conveniente dedicados a ese tema, ¿no? Y es el trabajo que hay. Evidentemente, dudar siempre es sano, pero también el decir, eso es mentira, eso se lo inventan. ¿Qué diferencia hay entonces con cualquier otro programa? Pues miren ustedes, la diferencia es que en la pureza del hecho y en la honestidad de las personas, que para mí es suficiente. Cuando vamos a un lugar encantado y nos habla un testigo, es el testigo el que nos está hablando, que tiene más que perder que ganar, y a mí particularmente me merece la pena escuchar a esa persona. Creo en la honestidad de esa persona. Que es cierto que hay ocasiones en las que uno ya no sabe, ¿no? Porque hay quien quiere popularidad, hay quien quiere fama, pero cuando veamos un documental de este tipo, avalado por cadenas de televisión que tienen su prestigio, pues no dudemos de lo que están emitiendo. Otra cosa es que en el foro interno te lo quieras creer o no, eso es otra cosa, eso es una sensación personal o una percepción de cada persona, pero sí que hay un trabajo bastante arduo detrás de todo esto, con lo cual seamos un poquito más justos también con lo que se ve, ¿no? Que al fin y al cabo es el trabajo desinteresado de muchas personas. Y comenzamos yéndonos a la calle La Araña, en la ciudad de Sevilla, donde está la Facultad de Bellas Artes y en cuyo interior habita un fantasma con mucha historia. Hoy para visitar un lugar encantado, quizás uno de los puntos de Andalucía que más misterios tiene y también que más historia tiene. Un lugar, un edificio público
que vamos a encontrar en pleno centro de la capital hispalense y en cuyo interior dicen que se manifiestan fenómenos extraños, dicen que se manifiesta lo inexplicable, lo imposible, y todo ello a decir de los numerosos testigos que hay del mismo. Estoy hablando ni más ni menos que de la Facultad de Bellas Artes, un lugar que, como otros puntos en España, la Facultad de Derecho de Córdoba, por ejemplo, o la Facultad de Económicas en Cádiz, pues está encantado, y en su interior pasan y ocurren hechos que desde luego no le invitarían a quedarse solo. Es el contenido de este programa de hoy que les quiero presentar y que les quiero hablar prácticamente de forma monográfica, porque al fin y al cabo nos encontramos de uno de esos puntos interesantes y de uno de esos puntos que merece la pena conocer. Fíjense, en plena calle La Araña, en el centro, como indicaba, de la ciudad de Sevilla, cerquita de lo que es la Plaza de la Encarnación, nos vamos a encontrar con un edificio vetusto, sobrio, el cual tiene anexa una iglesia. Se trata de la iglesia de la Anunciación. Bajo la misma, una cripta que alberga los cuerpos de sevillanos que merecen el honor de estar enterrados ahí mismo. Es el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Un lugar en el que se manifiesta una entidad muy particular y que todo el mundo dentro de este edificio conocen como la Ceci. Es el apelativo, el nombre acortado que le dan a Cecilia Bot de Faber, que puede que el nombre no les diga nada, pero que se trata ni más ni menos que de la escritora Fernán Caballero, que escribía bajo seudónimo masculino, debido principalmente a que en la época que le toca vivir, el siglo XIX, pues parecía que las mujeres no tenían ese derecho, ¿verdad? Algo que hoy vemos retrógrado, pero que sin embargo eran imperativos de aquella época. Cecilia Bot de Faber, que fallece un 7 de abril de 1877, ella era contemporánea al propio Gustavo Adolfo Bécquer, cuya tumba, junto con la de su hermano Valeriano Bécquer, se encuentra muy cerquita, apenas unos nichos a su izquierda, que es donde la podemos encontrar dentro de la galería central de lo que es esa cripta, ese panteón de los sevillanos ilustres, de este lugar que están viendo en pantalla y que son imágenes antiguas, imágenes de la Universidad de Sevilla, de su fondo y de su archivo fotográfico, en el cual podemos ver cómo era pues casi un siglo atrás. Los hechos comienzan a sucederse quizás cuando uno menos se lo espera. Siempre se ha dicho que se trata de un edificio encantado. Siempre se comentaba que habían fenómenos extraños que uno no sabía explicar. Pero quizás la eclosión de todo esto ocurre a raíz del año 2003, en el cual se realiza una profusa investigación muy cercana en lo que es el edificio del restaurante Encantado, del restaurante Vianda, del que apenas dista una decena de metros. Este lugar, este punto, pues congregó en su día la atención de diferentes medios de comunicación e hizo que el decano de la facultad, por aquel entonces Millán García, se atreviera a ponerse en contacto con un comerciante de la zona con el cual tenía amistad, Jesús Conejero, y que le pidiera que la misma investigación que se había realizado en el edificio de Viandas, el cual ya hemos podido ver aquí en 7 Televisión Andalucía, dentro de este programa en Sevilla Paranormal, en un programa anterior, pues lo mismo que se había realizado en ese edificio se pudiera hacer en la facultad. Para ello se iban a recabar autorizaciones, permisos como edificio oficial que es, en el cual se implicara a la propia Universidad de Sevilla. Algo que parecía sumamente imposible, a fin y a cuenta, dada pues el carácter de lo que iba a ser esa investigación de corte paranormal, algo que es un poco anexo a la ciencia. No obstante, la sorpresa llegó cuando desde la propia facultad se autoriza esa investigación un día determinado, un 24 de junio, en el cual tenemos la oportunidad de entrar en el edificio un equipo de 14 personas.
Entre ellas pues venían personas que tenían mucha relación con el equipo de Luis Mariano Fernández de Málaga, y entre los que se encontraban, pues entre otras cosas, Celia, la directora de lo que era el Hospital Comarcal de Málaga. Venían arquitectos, ingenieros, meteorólogos, es decir, había un amplio elenco para poder investigar allí aquella noche. ¿Pero por qué? Porque simplemente por un rumor, simplemente porque se diga o se dijera que allí había fantasmas, bueno, pues no autoriza o no es motivo suficiente un rumor como para poder autorizar un hecho de estas características. Sin embargo, hay vivencias que sí lo atestiguan, y que, por ejemplo, comenzando por el personal de limpieza, yo recuerdo cómo Macarena y Carmen Abad Fernández comentaban que en cierta ocasión, limpiando un pasillo, ella estaba en uno de los despachos, su hermana estaba dentro de ese pasillo, y simplemente, pues al agacharse a coger una papelera para volcar su contenido en una bolsa de basura, escucha una voz que le dice aquello de «¿te ayudo?», una voz que surgía de la nada. Fue suficiente motivo para que saliera espantada de allí, como alma que lleva al diablo, y refugiarse un poco en la garita de seguridad. O fíjense que hay otro hecho también inquietante, en el cual una limpiadora, Pilar, se encuentra en un pasillo limpiando una serie de pasillos, una serie de despachos, todos ellos de profesores, todos ellos del personal docente, y ella tenía la costumbre de llevar las llaves todas en un mismo manojo, abrir la puerta, entrar en el despacho, depositar nuevamente ese manojo de llaves en un recipiente que llevaba en el típico carrito de la limpieza, acabar de hacer su labor dentro del despacho de turno, salir, coger las llaves del carrito y cerrar la puerta y repetir la acción en otros tantos despachos de otros tantos pasillos. En aquel momento en concreto, Pilar comentaba cómo baja la temperatura de forma abrupta. Era ya el último despacho que ella estaba cubriendo, y hay un momento en el que cuando va a salir nota que las llaves no están en ese carro de la limpieza. Cree que se la ha podido dejar puesta en la cerradura, la llave junto con el resto de llaves en el mismo manojo. Y cuando mira, cuando visualiza ese pomo en el cual pues debía estar las llaves, lo que se encuentra es una sola llave puesta en la misma. Asombrada, sale al pasillo, mira al resto de cerraduras, y lo que se encuentra allí, ¿qué es? Pues ni más ni menos que una serie de llaves puestas cada una en su correspondiente cerradura. Algo que es imposible, pues es la acción de sacar esa llave del llavero, de ese manojo, y colocarla cada una en su sitio. También nuestra amiga Pilar pues queda espantada por aquello, o los guardias de seguridad. Recuerdo cómo uno de ellos venía del Parlamento de Andalucía, donde también se manifiesta una presencia que se llama Sor Úrsula, y venía casi curado de espanto, hasta que una noche puede ver una luminiscencia que se pasea por el patio con forma humana y que parecía haber surgido directamente de lo que era el viejo panteón de los sevillanos ilustres. O como otro compañero de seguridad recibe unos golpecitos en el hombro y cuando mira, lo único que encuentra es una mano, un antebrazo huesudo que acababa en la nada, y como de la misma impresión pues perdió casi el conocimiento. Es decir, vamos acumulando una serie de hechos que son muy impresionantes, a los cuales también vienen a afectar a todo el personal docente y al alumnado, obviamente, del edificio, que en muchas ocasiones cuando se han quedado allí solos han comentado cómo sienten voces, cómo notan una extraña presencia, cómo hay objetos que se mueven delante de ellos sin que medie la acción humana, y cómo todo este conjunto de hechos inexplicables forman un dossier bastante interesante como para tener a todo el personal y todas las alumnos y toda la gente que visita aquel punto, pues inquietos, obviamente. Se autoriza aquella investigación. Se autoriza una primera investigación en la que se puede acudir a visualizar todo el edificio y en el que ya empezamos a notar cómo realmente
hay hechos que son insólitos. Quiero dejar claro antes algo que se ha hablado mucho en la Facultad de Bellas Artes, porque la leyenda urbana, y ahora sí digo bien la leyenda urbana, habla del fantasma de un modelo que podría estar manifestándose allá. No, en este lugar no hay cabida para ese tipo de historias. Simplemente esa persona fallece por un golpe de salud en este caso y no tiene nada que ver con los fenómenos que ocurren allí. Sin embargo, sí es verdad que a raíz de aquello tenemos la oportunidad de descubrir otros hechos extraños. Accedemos al edificio, accedemos a ese lugar, distribuimos el trabajo, distribuimos todo lo que iba a ser la investigación y se comienzan a grabar hechos extraños, como por ejemplo, momentos en los que, estando en esa cripta de la Facultad de Bellas Artes, bajo lo que es esa iglesia, junto a ese monumento a Gustavo Adolfo Bécquer, que está la tumba nada más y nada menos que de Cecilia Bosch de Faber, notábamos descensos de temperatura muy bruscos, muy fuertes. El fenómeno de la termogénesis, que se le llama, y que prácticamente pues hace que uno comprenda que es un frío anormal que hace que no pueda ser producto simplemente del azar. O como en esas escaleras que bajan y que dan a uno de los pasillos que nos van a llevar indiscutiblemente a vivir otros fenómenos, como luces que se encienden y se apagan sin que nadie actúe sobre los pulsadores o sobre los detectores de presencia, o esa curiosa pintada que dice nuestros sueños son vuestras pesadillas, que era borrada y al día siguiente aparecía de nuevo pintada sin que hubiera habido alumnos que lo hubieran hecho. ¿Quién la hacía? Otro punto interesante, los garajes, donde se escuchaban tremendos porrazos, tremendos portazos, y que no sabían explicar por qué razón se escuchaban. No había nadie ni había momentos en los que se provocaran los mismos. Incluso las taquillas del edificio que se abrían y se cerraban solas, no una ni dos, sino una hilera entera de lo que son esas taquillas, y que evidentemente hacían que este edificio mostrara realmente que, más allá de un fenómeno de fantasmogénesis, nos encontremos realmente ante ¿qué? Pues ante un edificio encantado. Es decir, un edificio en el cual se manifiesta lo imposible, se manifiesta lo extraño. Estando allí, estando en este punto, distribuidos todos en el lugar, tanto en la parte que da al Panteón de Sevillanos Ilustres, que teníamos abierto, es profeso y con permiso, como la facultad en sí, comienza una investigación muy interesante. Una investigación en la que lo primero que notamos son anomalías de campo electromagnético. ¿Eso cómo se demuestra? Hoy día hay medidores de EMF, es decir, medidores de campos electromagnéticos, que hacen que la labor sea más fácil. Por aquel entonces bastaba con una simple brújula y notar cómo esa brújula pues variaba, movía todo lo que era su aguja, y que te indicaba de una forma u otra que estaba siendo alterada por algo que no lográbamos ver ni lográbamos entender. También orbes, esferas luminosas que se paseaban por diferentes puntos y que dejaban a las claras que era un fenómeno que iba más allá de lo que podíamos comprender, no dando lugar ni a posibles insectos ni a posible humedad en el ambiente, dada que la temperatura ambiente también era bastante elevada. Recuerden, junio, finales de junio en Sevilla, temperatura que hace que desde luego tengamos claro que es un fenómeno paranormal o cuando menos inexplicable, y que se puede atribuir a causas meteorológicas que venían meteorólogos con nosotros indicándonos todas las posibilidades que teníamos. También en ese mismo lugar pues incluso se llegan a presenciar lo que son dos presencias, valga la reiteración, la redundancia, que iban detrás de dos personas, de dos chicas que estaban precisamente investigando en una de las balconadas de la facultad. Y psicofonías, por supuesto, una gran cantidad de inclusiones, unas más claras, otras menos claras, pero que todas forman
nadie dijo que una psicofonía fuera fácil de escuchar, pero que todas forman ese acervo tan particular que tiene un edificio como la Facultad de Bellas Artes. Yo les voy a invitar a que comencemos a ver también imágenes de lo que fue aquella noche de investigación, imágenes en las que nos va a llevar a presenciar todos esos fenómenos, en las que vamos a poder ver cómo efectivamente todo se medía, todo se comprobaba de una forma bastante clara, y cómo principalmente pues el equipo de investigadores va recabando todo lo que son esas pruebas, esos argumentos, ese dossier tan particular de este edificio. La brújula que va bailando, va alterando todo lo que es ese rumbo y que te indica que hay algo extraño. Nada, ni un altavoz, no había nada que pudiera alterar a la misma, y cómo sin embargo notamos claramente esa vibración. El nicho donde se encuentra Cecilia Bosch de Faber, su fecha de muerte, su fallecimiento y esa extraña esfera que cruza por delante del objetivo de la cámara y a la que no le encontramos tampoco ninguna explicación. Justamente en el momento en el que están presenciando, yo le decía al cámara, la presencia está o figura en esta zona, y es el momento en el que se puede decir que nos invade o nos asalta pues esa extraña circunstancia. No sabemos a día de hoy, y han pasado 17 años desde que entramos la primera vez, que no fue la última, y cómo nos asalta pues esa extraña orbe o esa extraña silueta o ese extraño velo que cruza en la diagonal del campo donde nos encontramos. Visión nocturna es importante. Nuestro ojo no tiene o no es capaz de percibir evidentemente el espectro infrarrojo, con lo cual las cámaras de visión nocturna muchas veces, como las cámaras térmicas, se muestran como un elemento bastante idóneo para estas investigaciones, o lo que acaban de sentir, detectores de presencia, que no están diseñados para captar fantasmas ni mucho menos, pero sí es verdad que su especial sensibilidad ha hecho que en ocasiones salten y logremos detectar, bueno, cómo delante de ellos pasa algo que no podemos ver. Simplemente le encontramos un uso para los que no estaban recomendados, para los que no estaban descritos. Hay otro hecho también interesante. Bueno, aquí las compañeras narrando un poco cómo tienen la oportunidad de ver una presencia que hay tras de ellas y cómo hay luces que se encienden y se apagan en los despachos. Esos mismos despachos en los que la cámara, de forma apresurada, tienen que entender que es también una investigación en la cual tratábamos de captar los fenómenos. No hay, por tanto, tanta profesionalidad porque se juega a favor de lo que es captar el fenómeno, y cómo en esos despachos justamente en los cuales se accedía a través de un timbre, te tenían que abrir desde dentro, no teníamos acceso a ellos, ni había nadie dentro de ellos, pues se encendían y se apagaban las luces, algo que el propio personal de seguridad nos decía que era imposible. O una fotocopiadora al final de un pasillo y que tienen allí tímidamente iluminada por una linterna, pues figuraba e iluminaba todo lo que era ese escaneo que se suele hacer, y estaba tirando fotocopias como si alguien estuviera en ese momento actuando sobre ella. La verdad es que eran argumentos que se iban sumando a, por ejemplo, otros hechos, otros fenómenos, ascensores que subían y que bajaban solos sin que nadie los llamara, alarmas que saltaban, o un San Jerónimo penitente, de los que habitualmente se tienen para las prácticas. En aquel momento era esa figura, y que llegó a ponerse, y digo ponerse porque evidentemente ninguno de nosotros iba a mover a aquella figura de casi 100 kilos de pesos para asustarnos a nosotros mismos, es decir, parecería ilógico, ¿verdad? Pues aquella figura nos la pusieron en medio de un pasillo y resultó también bastante impactante. El edificio, que no solo evidentemente tiene este tipo de hechos y todos los testimonios que con profusión de detalles, de descripciones nos hicieron, sino que también tiene
psicofonías. Una gran cantidad de inclusiones, una gran cantidad de elementos que pudimos grabar allí. En algunos casos he de decir que hemos descartado y se descartaron una gran cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar lo que es una psicofonía, de lo que es una voz de tercer plano, de lo que es, en este caso, pues una voz indirecta. No hay un baremo para poder, en este caso, decir qué elementos sonoros son psicofónicos o no previamente a un estudio. Tiene que haber siempre un estudio, tiene que haber un análisis de la misma y evidentemente poder argumentar con propiedad si es una psicofonía o no. Tampoco vale los mal llamados catedráticos de audio que simplemente por o a oído, no, esto es una psicofonía, no es una psicofonía, tampoco vale ese argumento. Es decir, las psicofonías fueron analizadas por ingenieros, en este caso en sonido, y que estuvieron y argumentaron unos informes bastante rigurosos aseverando pues en muchas de ellas que se trataban voces nuestras indirectas, las cuales quedaron todas descartadas, y otro grupo de psicofonías que sí fueron tildadas como tales, o por lo menos de inexplicables, y pudieron pasar a formar parte de ese dossier que posteriormente se le iba a entregar a la facultad con todo lo que fue el resultado de la investigación de aquella noche. Si les parece bien, vamos a pasar a escuchar psicofonías, a ver psicofonías y a escucharlas. En este caso, un grupo de ellas que vienen rotuladas para poderlas comprender mejor y que sean ustedes mismos los que se hagan una idea de lo que vivimos aquella noche. En unos casos se escuchan mejor, en otras se escuchan peor. Vienen repetidas en un número de veces limitadas y forman, como os he comentado, ese banco sonoro tan particular que dio de sí la Facultad de Bellas Artes. Con lo cual, les invito a que a continuación pasemos precisamente a escuchar algunas de ellas. Comenzando, obviamente, por todo lo que es esa galería principal en la que psicofonías como Sígueme, Ven, o una particularmente imposible que dice Iros de aquí, está en el grupo de las que vamos a oír. Vamos a pasar a ver ese vídeo que sin duda alguna les van a llamar la atención. Y después de haber estado en esta facultad, la facultad del fantasma, como algunos la llaman, fíjense que aquí entré yo por primera vez a investigar en el año 2001. Ha pasado ya el tiempo, pero tenía menos ganas, también es verdad. Pero es uno de esos templos del misterio que conviene y merece la pena visitar. Pero ahora les hablo de otro tema. Ahora me quiero ir a practicar psicofonías a la casa de la difunta. ¿De la mano de quién? Del grupo Cero, de nuestros compañeros que hacen una excelsa y excelente labor y que obtuvieron resultados que son muy llamativos. Vemos y les acompañamos en esta investigación. Comunicarse con nosotros. ¿Hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros en esta casa? ¿Eres mujer? ¿Es posible que esta última respuesta tenga que ver con la persona que aquí falleció? Pues atención también a lo siguiente. El péndulo de Carmen comienza a titubear y no contesta con claridad. Eso mismo me ocurre a mí en ese preciso instante. ¿Eres mujer?
Empieza dándome una respuesta, pero ha cambiado, ¿eh? Sí, ¿A ti también? sí. Titubeaba. Vale, voy a repetirlo otra vez. ¿Eres mujer? ¿Eres una mujer? Ahora me lo ha dado más claro. ¿A ti también? Sí. Stop. ¿Eres la dueña de la casa? ¿Eres la dueña de la casa? Me ha respondido claramente. ¿De verdad? Con fuerza además. La primera y la segunda le ha costado, pero luego se ha cogido. ¿Casi un sí? Sí. ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta que estemos aquí, en tu casa? ¿Lo puedes decir más claro? ¿Qué te ha dicho Carmen? Que sí. A mí también. El modo que se movía es como un sí rotundo. No sabemos a ciencia cierta quién responde, pero manifiesta con rotundidad que molestamos. Tras esto, la comunicación da un giro en rotundo. Las respuestas dejan de coincidir, como si quisieran confundirnos para que dejemos la comunicación. A ver, un inciso. Quiero que sepas, como te he dicho antes, que no tenemos malas intenciones, no queremos perturbar la tranquilidad de tu casa durante mucho tiempo, solo que nos concedas un ratito, ¿vale? Me está diciendo que no a lo que le he dicho. Está siendo tajante, ¿eh? ¿Hay un hombre aquí? ¿Hay un hombre aquí? ¿Qué te ha dicho? Me dice que sí. Pues a mí me está diciendo que no. Preguntamos a la señora de la casa. ¿Está usted arriba? ¿La señora de la casa está arriba? ¿Qué te ha dicho? A mí me ha dicho que no. Pues a mí me dice que sí. Me parece que está jugando con nosotros, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que está jugando al despiste. Estamos jugando al despiste. ¿Por qué nos estamos haciendo pasar por lo que no...? A ver, quiero que quede claro que venimos a comunicarnos de buena fe y que las entidades que hay aquí queremos que se comuniquen de buena fe. No queremos hablar ni comunicarnos con entidades negativas, ni oscuras, ni nada semejante, ¿vale? Que quede claro. Y te voy a repetir otra vez la pregunta. La pregunta va dirigida a la dueña de la casa. ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? ¿Estás abajo? ¿Estás aquí con nosotros? Dice que sí. A mí me ha dicho que no. Qué curioso. Definitivamente, llegamos a la conclusión de que están jugando con nosotros al despiste. Que todas las respuestas no coincidan está sorprendente como si lo hiciesen. De ser aleatorio, existiría un mínimo de variedad en las respuestas. ¿Vas a colaborar con nosotros? Voy a hacer la pregunta, pero de todas formas ya me ha contestado con la tuya. ¿Vas a colaborar con nosotros? Me ha dicho que sí. ¿Qué te ha dicho? A mí me ha dicho que no. Si algo ha quedado claro y sabemos seguro es que alguien o algo no nos quiere aquí, que molestamos en esta casa. Pero ha empezado hablándolas todas seguidas coincidiendo y luego todas seguidas sin coincidir. De todas formas, a mí la sensación que me está dando, partiendo de la base que esto es un método de comunicación, que quien se está comunicando es esa señora, partiendo de esa base.
es que no quiere que estemos aquí, porque sí que ha habido una respuesta tajante, ha sido el sí, cuando le hemos preguntado si molestamos. Ahí ha sido como una flecha. Y luego las siguientes ya han empezado a dar discoordinadas. No ha coincidido ninguna de las. Da que pensar, vamos a ver, si él está diciendo que está arriba y a mí me está diciendo que no, ¿con quién puñetas estoy hablando yo? O está jugando a despiste para... Estoy pensando yo, claro, por eso dices, boicotear también. hay un hombre, o sea, intentar buscarle un sentido. Quizá también esté intentando boicotear la comunicación de alguna forma. Decidimos cambiar de prueba. Pasamos a buscar la comunicación con la Spirit Box en el mismo salón. En esta casa falleció una persona, ¿es cierto? ¿Habéis oído? Se ha oído algo de fondo muy flojito, ¿no? Tiene problemas. Aunque obtenemos voces, todas son muy confusas o poco audibles. Así que nos movemos por la casa Spirit Box en mano. Entramos en una pequeña habitación que llama nuestra atención. Está repleta de ropa y fotografías. ¿La ropa que hay aquí en este armario era tuya? ¿Era tu ropa? Tiene que sentir una impotencia el ver que la gente está entrando en tu casa viendo todas tus intimidades. ¿Estás triste? Decidimos abandonar este pequeño dormitorio, ya que las preguntas aquí realizadas tampoco han recibido respuestas que destacar. Así que nos vamos a otro pequeño salón situado en la entrada. Aquí sí que hemos empezado a registrar voces interesantes. ¿Eres un hombre? Es una mujer. ¿Quién eres? El dueño. El dueño. Es que a lo mejor la persona que es un antiguo dueño de esta finca. Se ha oído la palabra dueño. Sí, dueño, sí. ¿Eres el marido de la mujer que aquí vivía? Es que es posible que lo mismo esta zona era la favorita de ese hombre y por eso allí no hemos obtenido respuesta y sin embargo aquí nos está dando, es una suposición. Sí. ¿Puedes comunicarte a través de este aparato? ¿Echas de menos algo? No. Entendí un no. Las respuestas parecen llegar en cuentagotas y son algo confusas. Andy deja la cámara y entra en escena para comprobar si con él la comunicación mejora. Cuando falleciste, ¿vino la gente aquí buscando algún tipo de tesoro? Dicen que sí, rompían las paredes como esta en busca de dobles fondos. ¿Qué buscaban? Yo tengo la sensación absurda de que tengo a alguien a mi derecha mirando el objetivo. Se ha oído un clic ahí en la puerta. ¿Estás aquí mirándonos? No registramos más voces de interés. Posicionamos una cámara de vigilancia en el salón principal mientras que nosotros nos dirigimos al piso superior, planta donde está el resto de dormitorios, incluido el principal. Empezamos por una habitación la cual tiene toda la ropa de la dueña revuelta, prueba inequívoca del saqueo que sufrió la casa. Antes de comenzar con la siguiente prueba, advertimos un curioso detalle. Aquí está la cadena del perro. Aquí se subía alguno de los perros a dormir. Ella se acostaría y aquí en la pared, lo que es la pared y el marco de la puerta, están arañados por el perro que había aquí, que dejaba atado. Después de esta pequeña curiosidad, continuamos con una prueba de captación de psicofonías. Queremos saber si esta era tu habitación. Tenemos dudas de si era esta habitación o la contigua. ¿Has oído un golpe? Sí. Un clic. ¿Has oído un clic? Sí, sí, más que abajo. ¿Abajo? Sí, por ahí. ¿Podrías repetir ese ruido, por favor? Por favor, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Tras su petición, mi grabadora registra una posible voz. Está a muy baja frecuencia y cuesta oírla, pero cuando se consigue localizar la voz, el mensaje se puede entender. ¿Vivías sola en esta casa y por las noches cuando te venías a dormir te subías a tu perro y lo atabas aquí, en la cadena esta de aquí?
¿Lo hacías por algún motivo en especial? A continuación, pido un golpe en cualquier lugar de la casa. Desconocemos si el golpe anterior tiene relación. Pero hay algo interesante. El generador de palabras de Rafa dice una palabra que sí tiene relación con nuestro entorno. No somos partidarios de estos generadores de palabras, pero cuanto menos resulta curiosa la coincidencia. ¿Eres capaz de dar un golpe a cualquier superficie de la casa? Suciedad. Suciedad, dice. Segunda vez, ¿no? Insiste. Si tocas este aparato no te va a hacer ningún daño, es completamente inofensivo. Tan solo tienes que acercarte a él. Tras esta petición, se registra una voz infantil algo lejana. Es muy parecida a una voz anterior captada en el salón, y no va a ser la última vez que la escuchemos. Atención a su duración. Si te acercas, el aparato pitará. ¿Habéis oído el ruido? Sí, yo lo he escuchado. ¿Abajo? Sí. ¿Qué piensas de que estén todas tus fotos tiradas por el suelo? ¿Te gustaría que cogiésemos esas fotos y las reagrupásemos y las guardásemos en esta casa, en un lugar seguro? Necesitamos una prueba. ¿Quieres que las preservemos? ¿Te guardamos las fotos? Zanjamos la prueba y nos movemos. En esta ocasión nos desplazamos a la habitación contigua para proseguir con la captación de psicofonías. Y la cosa no va a ir nada mal. ¿Este era tu armario? ¿Donde guardabas toda tu ropa? ¿De quién era el traje este? ¿De alguna nieta o sobrina? En el armario hay ropa tuya, ¿verdad? Trajes tuyos. ¿En qué pensabas cuando te ibas a dormir y te tumbabas aquí en esta cama tú sola? No hay registros más destacables. Usamos de nuevo la PSB7 a ver si tenemos más suerte que en la anterior sesión. ¿Dormías en esta cama? ¿Cuántos perros tenías? Lamento. Solo lamento un grito. ¿Estás enferma aún? No. No, de hecho no. Dinos, por favor, ¿dónde estás? ¿En qué habitación? Te voy a preguntar una cosa importante. Tú que estás allí, ¿la vida sigue? La pregunta no tiene respuesta, pero insistimos. Al final, una voz accede a responder, pero parece que a cambio de algo. Tan solo respóndenos a esta pregunta y apagaré el aparato y no te molestaremos más con él. ¿Hay vida después de la vida? Casi, o algo así. Yo he oído fácil, casi, algo... Bueno, ante todo darle las gracias por las pocas respuestas que nos está dando, que por lo menos es algo. Como he dicho, voy a apagar el aparato porque me parece que ha respondido, aunque no lo hayamos entendido, ha respondido. Damos por concluida la sesión de Spirit Box, así que ha llegado el momento de pasar a los aislamientos. Comenzamos preparando el de Rafa. Él se aísla en el pequeño salón de la entrada, pero revisando el vídeo de los preparativos vemos algo que llama la atención. Se trata de una anomalía en el agujero de la chimenea. Si aumentamos la imagen, podemos ver una luminiscencia azul que se asoma sutilmente para volver a ocultarse. Podría tratarse del reflejo de una luz sobre alguna superficie lisa o cromada, pero lo extraño es que se da en el interior de la cavidad, moviéndose y ocultándose dentro de la misma. En conclusiones, lo analizaremos más a fondo. Como decía, Rafa se aísla en este salón.
Andy lo hace en el salón principal. Por mi parte, deambularé por la planta de arriba en busca de fenomenología. Apenas doy inicio cuando las voces salen a mi paso. Como apunte, decir que para evitar la contaminación de las pruebas, los aislamientos no han sido realizados de forma simultánea. Hola, ¿estás aquí? He subido en completa soledad para ver si así te sientes más cómodo o cómoda para hablar conmigo. Estoy aquí en este salón en completa oscuridad. Solamente veo los focos y cerrojos. Si estás aquí, no te veo. Posiblemente tú me veas a mí. Estoy en infinidad de condiciones. ¿Podrías hacer algún ruido para saber dónde estás? Ya me he quedado solo en el salón. Dicen que en esta casa la persona que vivía aquí falleció. ¿Falleció en la habitación o falleció en alguna otra parte de esta casa? ¿Puedes verme? No obtengo interacción alguna, así que decido desplazarme a la habitación contigua. ¿Prefieres que me mueva hacia la otra habitación? ¿De quién era la silla esa? ¿Cuidabas a alguna persona enferma? ¿No te dejan que hables con nosotros? Sabemos que eras médico. Estás acostumbrado a ayudar a la gente. ¿Me podrías ayudar a mí? Tras estas palabras, Rafa parece recibir respuesta. 2 para ser exactos. La primera inclusión es muy curiosa por su morfología, muy atípica. ¿Me puedes ayudar? Tan solo quiero que me des una señal si estás aquí. ¿Serías capaz de mover algún objeto de la habitación? ¿O de hacer algún tipo de ruido para saber que estás aquí conmigo? ¿Te incomoda que venga gente a tu casa? Rafa enciende la luz. Siente que alguien le observa desde su lado izquierdo. Tengo una habitación aquí a mi izquierda. No he escuchado nada, pero tengo esta sensación. ¿Por qué no ha venido nadie a reclamar tus pertenencias? Un ruido, pégale un golpe a lo que sea, para saber que estás aquí. Por favor. De nuevo, se capta otra psicofonía. Aunque no ha sido fácil rescatar muchos de estos registros, la cantidad supera la media a la que estamos acostumbrados. Solo te pedimos o te pido una prueba de que sigues viva. Sigues en otro lugar o en otra dimensión, pero piensas. Puede ser fruto de la casualidad, pero se escucha un ruido que procede del lugar donde Rafa sentía que lo observaban. Un pequeño golpe o chasquido aquí. ¿Estás detrás de mí? Voy a moverme por la zona contraria. Aquí voy a tener que ir con luz porque hay mucho trasto en el suelo. Aquí hay una cuna de niño, ¿no? ¿De quién era esta cuna? ¿Era de un nieto tuyo? Mi sensación, estoy aquí en el medio del comedor y es en esta parte donde noto algo, en esta parte izquierda. Y el chasquido venía de aquí.
detrás de mí. Hemos visto que hay una habitación de una niña, que era tu nieta, tu sobrina. Llego a la habitación de la niña. Desconozco el motivo, pero este dormitorio me transmite cierta inquietud. No sé el motivo, pero esta habitación me está dando un mal rollo especial. Hay un olor aquí muy filtrado, muy... como... a ropa vieja, rancio. ¿De quién era esta habitación? Parece la habitación de un niño. ¿Puedes mover algo de la cama? ¿Por qué sigues aquí? ¿Puedo saberlo? ¿Qué te hace estar aquí todavía? ¿Construiste tú esta casa? Tras esta pregunta se capta un nuevo registro de voz. Aunque lejana, fijaros en su tonalidad. La mayoría de estos registros parecen conversaciones y réplicas constantes desde un plano alejado. Recordar que estoy en completa oscuridad, salvo contadas ocasiones que estoy encendiendo la luz para moverme. ¿Te molesta que hayan revuelto toda la casa? ¿Quién lo hizo? Posible psicofonía que nos ha sido imposible interpretar. ¿Acaso dice el nombre del culpable? Después de esto, sigo mi instinto y vuelvo a la habitación de la niña. Algo me dice que es un buen sitio. Dejo la cámara fija y continúo con el aislamiento. ¿Esta era la habitación de una niña? ¿Eres consciente de que estás muerta? Si el médico sabe que estás muerta. Nuevamente, una voz femenina parece decir que no entiende. Hace mucho hincapié en esto. ¿Me oyes? ¿Te has ido de aquí? ¿De esta sala? ¿Tienes algún recuerdo especial en este salón? Yo creo que era de una niña, porque hay ropa de una niña en el armario. ¿Cuál era su nombre? Me gustaría que tocases el aparato electrónico que tengo en mi mano, si estás aquí. ¿Podías hacerme el favor de mover algo, de hacer un ruido? ¿Me harías ese favor? No quieres hablar con nosotros, ¿no? Andy sospecha, por la poca interacción, que no quieren hablar con nosotros. Sin embargo, las grabadoras y micrófonos no paran de registrar posibles voces como la siguiente que se capta. Y no, la cosa no acaba ahí. Hay otro registro más. ¿Te gustaría decir algo a este aparato? Cualquier cosa. ¿Puedes tocarlo? Acabo de escuchar un crujido fuera de la habitación. ¿Y ahora qué me ha parecido? A ver, escuchar algo dentro de la habitación. Te estoy dando la oportunidad de que tu voz se oiga. ¿Te gustaría decir algo? Tras esto, ha llegado el momento de las conclusiones, y no podemos dar comienzo a este apartado con otro fenómeno que con las psicofonías. Al principio de nuestros reportajes siempre advertimos que el fenómeno psicofónico es de interpretación muy subjetiva. La mayoría de registros son a frecuencias bajas, por lo que se requiere de un oído entrenado. Nuestra película de hoy, la recomendada Psycho Killer.
Pónganse en el papel de un agente de policía que ve cómo a su marido, también agente de policía, es asesinado en una carretera. A partir de ahí, una carrera, nunca mejor dicho, por localizar al asesino. No es terror tan explícito, es terror psicológico, terror policíaco, pero que merece mucho la pena. Vemos ese vídeo, ese tráiler, y seguro que le entran ganas de más. It hasn't even been 48 hours since you buried your husband. What I hope to help you come to grips with, no matter how many times you replay what happened, the outcome is inescapable. Y hasta aquí este programa de hoy de Andalucía Paranormal de 7 Televisión, en el cual hemos estado en la Facultad de Bellas Artes, hemos estado en la Casa de la Difunta, les hemos recomendado una película y ahora es la hora de marcharse. Pero sigan con nosotros porque a continuación pueden seguir disfrutando de toda la programación de 7 Televisión. Tienen un correo para ponerse en contacto con este programa: andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, no sin recordarles siempre que sean felices y que disfruten del misterio. Gracias.